bien, pues en principio en Jerez llevamos ya mucho tiempo donde se nos está incentivando a dar un salto cualitativo en nuestra vida personal. Un salto como creyentes abrazando el proyecto de Dios al 100% en nuestras vidas y andar por el camino de Jesús con todas las consecuencias. Eso implica sí o sí un rompimiento, un quebrantamiento y a veces una humillación en nuestras propias vidas, porque el camino por el que hemos de andar no es justamente el más sencillo o el más fácil. Quien dijo que el ser creyente, que el ser cristiano era fácil, permíteme decirte que te mintió. ¿Vale? Sí te puedo decir que la mejor de las vidas es la de seguir a Jesús. Y la vida abundante, la mejor, la de Jesús. Pero que es fácil, no. ¿De acuerdo? Así que hoy te quiero traer un ejemplo de cómo andar ese camino. Un ejemplo que, si bien está en el Antiguo Testamento, es un ejemplo que realmente bebe y toma de muchas cosas que aparecen en el Sermón del Monte, que Jesús después nos predicaría siglos después. Ese hombre, Pablo, en una predicación que le hacía a los de Antioquía de Pisidia, dijo de él: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y Pablo hacía referencia justamente a las palabras que antaño Samuel había dicho a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. De entrada, David es el octavo hijo de una familia bien larga. Y muy posiblemente, según algunos teólogos, este octavo hijo podría ser incluso un hijo ilegítimo, un hijo bastardo. Eso está basado en el Salmo 51, donde él mismo reconoce: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fuera como fuera, no es lo que más me interesa, si era él o no era bastardo, que podría serlo, sino el hecho de que él se conociera y reconociera pecador. Para andar este camino de excelencia, dar un nivel más alto en nuestra vida como creyente, no podemos iniciarlo si no nos reconocemos pecadores. Es imposible que alguien que se dice que es bueno pueda andar este camino. Y reconocerse pecador significa saber que tú eres pecador, no que pecas, sino que lo eres. Que tu tendencia natural es la de pecar, que te gusta el pecado. Esta es nuestra triste realidad. Pero en esa triste realidad es donde vamos a ser forjados para vivir una vida auténticamente de valor y plena en Jesús. Hay una realidad con este David. Este David fue forjado en soledad. Era el octavo de una familia y mientras todos los demás estaban posiblemente muy cerca del padre trabajando, este estaba cuidando allí las ovejas y las cabras y el ganado que tuviera el padre. Y estaba alejado. Recuerdo que cuando Samuel fue a buscar a los hijos de Isaí, no estaba. Tuvieron que ir a buscarlo. Bien, el tema está en que este octavo, que estaba por ahí perdido, en esa soledad, escribió seguramente dos de los salmos más hermosos que hay en el libro de los Salmos, el 23 y el 8. Todos conocéis el Salmo 23. El Señor mi pastor. Y el Salmo 8. Mira, quiero invitarte a lo primero. No menosprecies los tiempos de soledad. No menosprecies los tiempos donde parece que no pasa absolutamente nada en tu vida. Son tiempos que, si sabes aprovecharlos, están echando el fundamento para que en un futuro realmente ocurra lo mejor. Así que no menosprecies esos tiempos donde parece que no pasa nada. Si sabes aprovecharlos, realmente estás echando el fundamento para el futuro. El Salmo 8, 4, decía David: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Yo me imagino a David allí cuidando a aquellos animales, mirando al cielo. Y mirando al cielo veía aquellas estrellas y él decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Él, mientras cuidaba aquel ganado, tenía conciencia de quién era Dios y quién era él. En el Salmo 23:4 él dice: aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
cuántas veces no habrá tenido miedo en aquellas noches mientras estaba cuidando el ganado. Y él sabía y escribía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es curioso que estos dos salmos fueran escritos en ese tiempo, en el tiempo en que nadie conocía a David. Nadie lo conocía, pero él sí estaba conociendo a Dios. Y Dios lo estaba conociendo a él. No menosprecies nunca los tiempos donde nadie te ve. Úsalos. Quiero decirte también que no existen atajos para Dios. Y no existen atajos tampoco para ti. Pablo, cuando fue llamado al ministerio, fue en el momento en el que Dios, Jesús en este caso, se le presenta. Se convierte y Jesús le dice que le va a ser apóstol a los gentiles. No empieza ese apostolado hasta 14 años más tarde. 14 años más tarde, de los cuales 10 se los tiró en Tarso sin saber qué hizo. 10 años de letargo. David, cuando vaya a ser ungido por Samuel, que tendría unos 20 años más o menos, todavía van a pasar 10 años hasta que realmente él sea rey. Así que no menosprecies esos tiempos, aprovéchalos, aprovéchalos. Bien, David sale del anonimato de forma abrupta, de forma apoteósica. Cogió una Yamaha y mató a Goliat. ¿No? La marca de la moto es lo de menos, ¿no? Vale, reíros un poquito. Estáis todos muy serios. Cogió una Honda y mató a Goliat. Fue algo impetuoso, maravilloso, glorioso. ¡Ah! Y ya había sido ungido como rey. Sin embargo, él no utilizó eso para decirle a Saúl, oye, que el nuevo rey soy yo. No lo hizo. Veremos después lo que pasó. Pero quiero animarte con esa idea a que realmente seas fiel en las pequeñas cosas. Solamente si eres fiel en las pequeñas cosas, podrás llegar a ser fiel en las que son mucho mayores. David empezó siendo fiel con un ganado que no era suyo, que era el de su padre Isaí, y terminó siendo el pastor, el rey de toda la comunidad de Israel. Pero hay que empezar siendo fiel con lo poco. Cuando alguien te da una pequeña encomienda, una pequeña labor, ya sea tu responsable, tu líder, tu pastor, mira, hazlo. Dale cariño. Porque sinceramente no te lo ha dado un hombre. Te lo ha puesto Dios en tu mano. Sé fiel en eso poco. Sé fiel en lo poco. Si quieres algún día poder manejar cosas mayores. Y no busques atajos. No fuerces las cosas. David no forzó a ser rey. Pablo no forzó el llamado para ejercer como apóstol a los gentiles. Esperó que Dios abriera las puertas. Aun cuando Dios te llame a algo, no fuerces tú las puertas. No pegues patadas. Lo único que vas a conseguir es utilizar el brazo de carne en la obra de Dios. Así que espera que Dios te abra las puertas, porque si Él te llamó, si Él te dijo, Él hará. Él es el más interesado. Y seguramente ese tiempo de silencio sea el tiempo necesario donde tú te necesitas ser forjado. El tiempo donde tú necesitas ser formado. Aprovéchalo. Bien, tenemos a este David y quiero hablaros básicamente de 3 cosas relacionadas con el corazón quebrantado de David. Una está relacionado con el corazón que David tiene frente a su propio pecado. Otra es el corazón que tiene David frente al pecado de otros, pero que repercuten en él. Y una tercera es el corazón quebrantado que tiene David en medio del éxito y de su poder. Estas son las 3 ideas. La primera, vamos a ir un tiempo más adelante, ya él es rey. Y quiero haceros ver, en 2 Samuel 12, y vais leyendo, y también el Salmo 51, ahí se narra uno de los episodios seguramente más difíciles de David. Y es cuando David se encapricha de Betsabé y peca y va a liar la parda. Vamos a explicar ahora lo que hace. Pero ese contexto
ahí vamos a ver cómo David lidia con su propio pecado. Bien, para aquellos que no conozcáis la historia, vamos a empezar a leerla. En 2 Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab junto con sus siervos y con todo Israel. Y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Es curioso que dice la Escritura que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Una de las formas más fáciles para pecar es cuando no estás en el sitio adecuado ni atiendes tus responsabilidades. Así que él no atendió a su responsabilidad. Dice el versículo 2 que una tarde, después de levantarse de la fiesta, este era israelita, pero tenía un ramalazo español. Después de levantarse de la fiesta y mientras paseaba por la terraza de palacio, o sea que estaba ocioso, así que después de la fiesta, de haber visto una serie en Netflix, va y se pasea por allí. Y dice, David vio desde allí a una mujer muy hermosa que estaba bañándose. Así que David no estaba en su sitio, donde tenía que estar, estaba ocioso. Yo incluso imagino que el arpa la tenía colgada desde hace un tiempo. No le daba al arpa. Y el tema es que los ojos se le fueron detrás de una hermosa mujer. Para aquellos que tengáis una mentalidad machista, dirán, pero ¿qué hace una mujer bañándose desnuda en una azotea? Te voy a cambiar la forma de verlo. ¿Qué hace David ajeno a sus responsabilidades en una azotea donde no tenía que estar? ¿Vale? Bien, el tema está en que David llama a Betsabé. Betsabé queda embarazada. Y claro, él dice, ¡buf! Problema. Bueno, vamos, esto se arregla fácil. Vamos a decirle a Urías, al marido, que venga, así se acuesta con la mujer, tapamos la pizarra y aquí no ha pasado nada. El problema de Urías es que Urías era un hombre honorable, con honor. Y cuando llegan, dice, bueno, yo no voy a tener privilegios que mi gente en el campo de batalla no tiene. Y opta por no dormir con su esposa. Su propio honor, sin él lo supiera, lo llevó a la muerte. Porque David dice, me salió mal la jugada. Y entonces va y le dice a uno de sus generales, mira, ponerme a Urías al frente, el lugar delicado, y cuando la cosa se ponga fea, dura, os echáis un pasito para atrás para que los amonitas me maten a Urías. Así ocurre. Y esto ocurre así. Así que tenemos a un David que no estaba donde debía, que no tuvo autocontrol, que forzó a una mujer a acostarse con él, y digo bien, forzó a una mujer a acostarse con él, porque en aquellos tiempos, ¿qué mujer le diría que no a un rey? Pensarlo. Así que forzó a una mujer a acostarse con él, mató a su marido, y para hacer todo eso engañó, manipuló e hizo uso de su poder para su propio beneficio personal. Este David es el mismo que dice la Escritura, que es varón conforme al corazón de Dios. Dime si esto no te explota la cabeza. Pero vamos a ir profundizando en por qué Dios dice eso de él. Bien, el tema está, y quiero decirte, que aquel pastorcillo que llegó a ser rey pecó de esta forma tan atroz. Así que a ti, que llevas muchos años en el Evangelio, te quiero decir que el que piensa estar firme, que no caiga. Te quiero decir que veles y ores para que no entres en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Te quiero decir que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, que es el diablo, anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. No importa los años que lleves de creyente. No importa siquiera el reconocimiento que otros te hayan dado. Ten cuidado. Ten cuidado. Pablo le llegó a decir a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Puso el ti mismo antes que la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hemos de permanecer siempre alerta. De hecho, hablando de mí personalmente, yo temo más a mis éxitos que a mis fracasos. Y te animo a que reflexiones un poco en eso. Pero yo temo más a mis éxitos que a mis fracasos. ¿Por qué? Porque en los fracasos buscamos a Dios con rapidez. Cuando estamos hundidos,
buscamos a Dios muy rápidamente, pero los éxitos se nos suben las cosas a la cabeza y se nos olvida el arpa y terminamos viendo lo que no tenemos que ver y... Bien, en esta situación está David. Y ahora os quiero contar por qué David tiene un corazón conforme al de Dios. Vamos a ver por qué. Dice que de repente llega allí el profeta Natán. Lo que lo queráis leer lo tenéis en 2 de Samuel 12 en adelante. Os cuento la historia, pero tenéis ahí la historia. Llega el profeta Natán y dice, Natán, le dice a David, quiero contarte, David, una historia. David, vale, cuéntamela. Mira, había un hombre que tenía una corderita. Y su corderita era... tanto quería la corderita que hasta la corderita comía con él de su plato, hasta la corderita dormía con él. Y tenía un vecino que tenía muchas corderitas y muchos ganados y tal. Pero a ese vecino le llegó un buen día visita. Y cuando le llega la visita, pues no quiso matar a ninguno de su ganado, sino que cogió la corderita de este hombre, la mató y se la ofreció al que vino de visita. David, cuando le cuenta la historia a Natán, dice, y él había sido pastor, ese tío es un criminal, a ese tío hay que matarlo, a ese hay que colgarlo. Esto es versión popular mía, ¿vale? No. Y salta Natán y le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. A renglón seguido, Natán le dice, y como consecuencia de eso, el hijo que va a nacer de Betsabé y tuyo va a morir. Y lo que tú has hecho en lo secreto se va a hacer público. De hecho, eso ocurrió cuando Absalón se lo reveló. Bien, a renglón seguido, David, y es una de las razones por las que tiene un corazón conforme al de Dios, dice, lo quiero leer literalmente. Aquí. He pecado contra el Señor. Él no dice, Señor, he pecado contra ti. Tú sabías que... No, él dice, he pecado. Una de las razones principales para tener un corazón conforme al de Dios es justamente el de no ponerle pero a tu pecado. Es que cuantito que le pones un pero a lo que hiciste mal, lo que estás es intentando justificar tu pecado. David no justifica el pecado. Sí, he pecado, Señor. Punto. A renglón seguido, él se pone a llorar, rasga sus vestiduras, duerme en cilicio, se pone a orar y a interceder por ese niño porque el niño ha caído enfermo. Después de 7 días, el niño termina muriendo. 7 días donde David ha estado llorando en cilicio, echándose arena, en ayuno, sin comer bocado, casi sin beber, en intercesión. Y después de 7 días el niño muere. Los siervos que están allí al lado de David dicen, ¿qué le vamos a decir a este hombre? Si el niño acaba de morir, ¿cómo le vamos a decir a este hombre que el niño ha muerto? Si está él medio muerto también. David, que no es tonto, y se da cuenta que los siervos están cuchilleando, le dice a ellos, el niño ha muerto ya, ¿verdad? Y los siervos le dicen, sí, ciertamente el niño ha muerto. Y hace David lo siguiente, dice, muy bien, tráeme ropa limpia, que me tengo que duchar, tráeme comida, se ducha, se asea, come, se pone guapo, fortalecido con la comida y se va al templo a adorar. Esto le rompe los esquemas a cualquiera, dice. ¿No entiendes? ¿Por qué este tipo hace esto? Y él lo deja bien claro. Él lo deja bien claro. Y eso sí se lo quiero leer. Dice, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía a mí, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy hacia él, pero él no volverá a mí. Él reconoce que Dios es justo y le adora, a pesar de que el juicio de Dios era la muerte de su propio hijo. Para hacer esto, el corazón tiene que estar bien educado. No es fácil esto. Tu corazón tiene que estar muy educado para reconocer los justos juicios de Dios en medio de un dolor tan tremendo como la muerte de un hijo.
que además es por culpa tuya. O sea, imaginaros el corazón de David. Reconoce su pecado, no justifica nada y acepta el juicio de Dios sin titubear y reconoce que Él es justo, Él es bueno y le adora. ¿Os vais dando cuenta por qué el corazón de Dios es conforme al de Dios? Este tipo de corazón no es fácil de educar. Así que este es nuestro David. Pero esto, sinceramente, es lo mínimo que se le pide a un creyente. Que luches y batalles contra tu propio pecado. Esto es como el soldado. El soldado, lo mínimo que se le pide es que sea valiente en el frente, ¿no? Que tenga puntería o menos puntería, bueno, pues eso va... Pero que sea valiente por lo menos en el campo de batalla, que lo sea. Esto es lo mínimo que se le pide a un creyente. Que pelee contra su vieja naturaleza. Que luche contra su vieja naturaleza. Es lo mínimo. Pero ¿y qué de luchar cuando el que comete pecado es otro y las consecuencias te las comes tú? Hay que tener un corazón quebrantado también con el pecado ajeno. Es aquí donde somos realmente forjados como creyentes de auténtica calidad. Y el ejemplo de esta forja la tiene David con Saúl. Saúl fue su forja. Mirad, aproximadamente David estuvo unos 8 años, aprox, ¿vale? Depende del teólogo y del comentario que veas, 7, 10, 8. Pero por ahí anda 8 años huyendo de Saúl. 8 años que está él siendo siempre vilipendiado, siempre siendo injuriado. Y en esos 8 años, además, se le van a añadir una serie de personajes muy curiosos, porque son personajes que están endeudados, en dificultades, que están descontentos, que luego fueron conocidos como los valientes de David. Bien, pues vamos a ver esta historia que se desarrolla en 1 Samuel. David, cuando mata a Goliat, se convierte en alguien que está siempre con Saúl, tocando el arpa. Os recuerdo que el espíritu abandonó a Saúl y de tarde en tarde venía algún que otro demonio, algún que otro espíritu inmundo y atormentaba a Saúl. Y este solamente tenía un poquito de alivio cuando aquel pastorcillo con su arpa tocaba. Hago aquí un Kit Kat, por si os ayuda a algunos. Algunos creyentes son así. De lunes a sábado hacen su vida y los domingos vienen por un chute de alabanza y de predicación para aguantar el resto de semana. Cierro aquí el Kit Kat, porque Saúl era un poco esto. Necesitaba eso, pero realmente buscó al Espíritu Santo. Bien, este David tocaba el arpa. Tocaba el arpa con Saúl y Saúl sentía alivio. Pero Saúl le gustaba jugar con una lancita. Él siempre tenía una lancita en la mano. Y un buen día tenía la lancita en la mano y se la tiró a David. David que la esquivó. Vale. Bueno, se le ha ido la olla una vez a este Saúl. Pues bien. Pero no se le fue la olla una vez. Se le fue muchas veces. En 1 Samuel 18, en 1 Samuel 19, se le fue muchas veces la olla a Saúl. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo reaccionas tú a los lanzazos que te da la vida? ¿Cómo reaccionas tú a los lanzazos que te lanza alguien que tiene nombre y apellidos? Porque en base a eso, en base a esa respuesta que tú me des, es la respuesta que este mundo está viendo de ti como creyente. Dice el Evangelio, mas a vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. David no levantó en ningún momento la lanza contra Saúl. No levantó. Pero realmente cuando somos injuriados, cuando somos lanceados, lo que queremos es reaccionar. Es nuestra naturaleza humana. Si a ti te van a dar un golpe, ¿tú qué es lo que haces? Te pones a la defensiva. Si están diciendo de ti una mentira, tú estás... No, eso es mentira. No, por favor. Te defiendes. David no lo estaba haciendo.
Esto es una locura, pero el Evangelio es una locura. Esto es difícil de encajar, pero si queremos dar un salto de calidad en nuestra relación con el Señor, no nos queda más camino que aprender cada uno de estos recovecos de este camino difícil y angosto. Dice que al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Así como queréis que hagan los demás con vosotros, haced también con vosotros. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y David, te aseguro, fue perseguido. Porque de ellos es el reino de los cielos. David terminó heredando el reino de Israel. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Eres feliz? ¿Eres dichoso? ¿Eres gozoso cuando eso acontece contigo? David, cuando huyó finalmente delante de Saúl, fue cuando ya Saúl se hartó de tirarle lanzas y dio la orden de matádmelo. Y entonces salió corriendo. Pero David, cuando salió corriendo de delante de Saúl, no se llevó a nadie con él. No buscó aliados. Se fue. Muchas veces nosotros cuando somos lanceados por alguien, lo primero que hacemos es buscar aliados. Y si podemos montar un golpe de Estado, mejor. David no, simplemente se quitó de en medio. Bien, hay varios episodios en la vida de David, como con la cueva de Engadi, como el campo de Sif, momentos en los que los propios valientes de David animaron a David a cortar la agonía. Mira, cárgate a Saúl ya y él no quiso hacerlo en ningún momento. Él no quiso hacerlo en ningún momento. Quiero recordarte que al propio Jesús, Pedro le dijo, llamándolo aparte, Señor, mira, mejor no te acontezca esto. Cuando Jesús le dijo, me es necesario ir a Jerusalén y morir. El propio Satanás le dijo a Jesús en aquella tentación, mira, todo esto te daré si me adoraces. El camino rápido, el camino que no es duro, que no es difícil, siempre estará delante de nosotros. Y a nosotros nos tocará escoger qué es lo que queremos. Si huir del sufrimiento, porque sinceramente se sufre, o aguantar y crecer. Pablo, cuando iba para Jerusalén, le llegaba Ágabo, le decía, mira, el que es de este cinto lo van a enjaular, lo van a meter en la prisión. Y Pablo sabía que tenía que ir a Jerusalén, pasara lo que pasara. Y se tiró 2 años en prisión. Y después sufrió lo que sufrió, camino de Roma, un hundimiento. ¿Qué camino escoges? ¿Qué camino escojo? Bien. ¿Cuántos salmos os dije? ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos salmos dije que en el tiempo de la soledad David había escrito? 2. El 8 y el 23. En este tiempo, David escribe el Salmo 57, el 142, el 63, el 59, el 31, el 17, el 7 y alguno más. Es en este tiempo donde la prensa te está apretando. Getsemaní, Jesús, ¿os suena esa historia? Esa prensa, ahí se saca el mejor aceite. El olor más grato de alabanza a Dios a veces y viene del mayor de los sufrimientos. Puedes acortarlo, pero David decidió no hacerlo. Quiero leeros algunos salmos para que veáis la angustia de David y también la resolución de para que esto no aconteciera. Dice el Salmo 57:4, mi vida está entre leones, estoy echando entre hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas, literalmente, le tiró lanzas, y saetas, y lengua, espada aguda.
8. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Se resistía en medio de la batalla a no abandonar la alabanza. Salmo 142, 6. Escucha mi clamor porque estoy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saúl era más fuerte que él. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Salmo 63, 1. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. ¿Hasta qué angustia estaba él sufriendo que aún su carne anhelaba la presencia del Señor? Dice, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 59, 3. Porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío. Salmo 31. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. Y el Salmo 17.2, ahí me recuerda el Nuevo Testamento. Dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Mi vindicación es mi justicia, mi venganza. O sea, Él, Dios, quien se va a encargar de justificarme, no yo. Dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Versículo 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y a semejanza de Jesús somos llamados a tener esa estatura. Y David en el Antiguo Testamento ya quería ser semejante a su Dios. Así que, ¿qué os quiero decir con todo esto? Que es difícil lidiar con el pecado de uno, pero es lo mínimo que se nos despacha. Pelear contra nuestra vieja naturaleza. Pero es muy difícil lidiar con el pecado de otro cuando las consecuencias recaen sobre ti. Porque tienes que amar a tus enemigos, tienes que soportar las mentiras y en medio de eso tienes que perdonar, tienes que andar una segunda milla, poner la otra mejilla, tienes que entregar la capa. Qué difícil es esto. Pero esto es evangelio. ¿Sabéis una cosa? El Imperio Romano no fue conquistado por campañas. No fue conquistado por radio y televisión, si las hubiera habido, las hubieran utilizado algunos. Fue conquistado porque a los que no creían no les cuadraba cómo era la gente que creía. Cómo morían en los circos con una sonrisa en los labios. Cómo alababan a Dios en medio de dificultades que cualquier otro humano hubiera salido corriendo si hubiera podido. Cómo eran generosos mucho más allá de sus propias fuerzas y daban al necesitado aún por encima de lo que ellos tenían. A los que los convirtieron porque ellos eran el mensaje. ¿Eres tú el mensaje? ¿Qué está leyendo Cádiz cuando te ve a ti? ¿Qué está leyendo esta provincia cuando te lee a ti? O cuando me lee a mí, ¿qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Quiero invitaros a daros un salto de calidad. Tenemos que dar un salto de calidad como creyentes, ir más allá, abrazar el camino del Señor con todas las consecuencias. Pero ¿qué deciros cuando tenemos éxito? David ya era el rey. David ya es la tercera parte. David era el rey. Y ya había pasado el tema de Betsabé, el tema de Urías, el tema del niño, ya había pasado todo. E incluso tenía un hijo, que era Absalón, que era un poco su preferido. Pero Absalón tenía un grave problema. Y es que un hermanastro suyo violó a su hermana. Se tiró el tipo 2 años pensando cómo matar al hermanastro. Lo terminó matando. Se fue, huyó, estuvo 3 años por ahí fuera. El rey intentó que volviera, volvió. Aunque volvió, estuvo cerca de 2 años. Allí el tipo sin ver al rey. Finalmente vio al rey. Total, que en medio de esta movida, lo que empezó siendo una amargura en el corazón de Absalón por la triste violación de su hermana, terminó siendo un te echo la culpa a ti, David, por no proteger a mi hermana. Y se tiró el tipo 4 años a la puerta de Jerusalén, hablando con unos y con otros,
para convencer a unos y a otros de que mi padre hace las cosas bien, pero yo las haría mejor. Y se tiró 4 años para montar un golpe de Estado. Y cuando finalmente creyó tener fuerzas suficientes, le dice al padre: papá, que me voy a Hebrón, que quiero hacer sacrificios. Y entonces Joab, el capitán de los valientes, le dice a David: David, tú sabes que como vaya a Hebrón a ofrecer sacrificio, se proclama rey. Y David dice: sí, lo sé. Y lo dejó ir. ¿Sabéis por qué David, en medio del éxito, no teme estos ataques? Porque lo que Dios te da, te lo da Dios. Y lo que te quita, te lo quita Dios, nunca el hombre. Aquí me recuerda a Job. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el Señor bendito. Mira, si Dios te dio algo y ha sido Dios, no te lo va a quitar nadie. Y si Dios te lo dio por un tiempo, porque sinceramente, el reino de Israel a David se lo dio durante un tiempo, o David era eterno. Le hacía falta después un repuesto, ¿no? Es como las congregaciones, ¿no? Yo creo que en Jerez llevamos ya 7 pastores. Bueno, pues habrá, si el Señor no viene mucho, pues habrá un 8º, un 9º, un 5º, un 10º, lo que haya. Y líder de jóvenes, pues no sé cuánto habrá habido. Y así con todo. Así que cuando el Señor te invite a dar un paso atrás, o a lo mejor te diga: mira, deja a otro, hazlo con sencillez de corazón, porque tú no fuiste llamado a reinar sobre Israel. Tú fuiste llamado a ser un adorador a Dios. Y Dios te permitió reinar en Israel un tiempo. Porque realmente en el cielo, ¿cuál es la categoría que tenemos aquí? La de pecador salvado. Como mucho, el Señor nos dirá: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esa es la oración o la frase que muchos de nosotros deseamos que Él nos diga cuando lleguemos. Pero sinceramente, sí, soy el mega super apóstol ¿de qué? Bien, Absalón termina muriendo de una forma además trágica, tonta. Iba en el burro, medio ahorcó con un olivo, allí le pegaron un lanzazo. Y sinceramente David estaba más triste porque murió Absalón, hubiera preferido que hubiera muerto él. Pero esta es la historia. Ya voy cerrando la idea. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? 5 ideas básicas. Primero, el lugar que ocupa Dios en su corazón. Y yo te pregunto a ti, y me quiero preguntar a mí en esta mañana: ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón? ¿O qué lugar ocupa Dios en mi corazón? Contéstaselo con sinceridad. Y sé sincero, porque lo mismo Dios no ocupa el lugar adecuado en tu corazón. Y si no lo ocupa, díceselo. ¿Tú te crees que Él se va a asustar? Mira, no. La verdad es que tú ocupas el sitio los domingos por la mañana durante 2 horas, pero después, el resto de la semana no sé lo que hago con Él, contigo. No sé dónde meterte. Díceselo. ¿Tú te crees que Él se va a asustar? Ayúdame a cambiar. Quiero hacerte otra pregunta. ¿A qué persona quieres agradar o tienes miedo? Porque muchas veces reaccionamos por amor a o por temor de. Y eso está diciendo mucho de nosotros. Porque si reaccionamos por amor a Dios o por temor de Dios, es correcto. Pero si reaccionamos por amor a o por temor de, ¿qué lugar ocupa el corazón, el Dios en nuestro corazón? Otra pregunta que te quiero hacer: ¿quién es el beneficiado de tus acciones? ¿Quién se beneficia de tus acciones? ¿Se beneficia Dios o te beneficias tú? David
optó siempre porque se beneficiara él, Dios. Porque incluso cuando fue injuriado, mientras salía huyendo de Jerusalén y había uno que le tiraba piedra y lo injuriaba, le llegó a decir a uno de sus parientes, mira, déjalo que diga lo que tenga que decir. Si está puesto ahí, estará puesto, Dios lo habrá puesto por algo. ¿Quién se beneficia? 4. David tenía facilidad para reconocer delante de Dios el pecado y de no justificarse. ¿Cómo es tu reconocimiento cuando Jesús, cuando Dios, cuando el Espíritu Santo te dice y señala tu pecado? Le dice, Señor, es que tú sabes, es verdad, sí, Señor, ahí lo hice mal, pero tú sabes que tienes un pero, un aunque, o simplemente reconoces y punto. Y por último, para David, Dios es el primero, Dios es el segundo, Dios es el tercero. ¿Sigo? Mira, el caso de Moisés también es anecdótico. Se le revuelve allí el pueblo, mueren unos cuantos, y le dice al Señor a Moisés, mira, quítate de en medio que me los cargo a todos. ¿Vale? En versión popular, ¿no? Me los cargo a todos. Y levanto el pueblo otra vez de ti. Qué curioso, porque la respuesta de Moisés fue muy sencilla. Dice, bueno, Señor, ¿y qué van a opinar de ti las otras naciones? ¿Que para esto nos ha sacado al desierto, para matarnos? Moisés estaba interesado no en su reputación, sino en la reputación de Dios. Porque lo que el Señor estaba diciendo a Moisés es que a partir de ese momento el pueblo de Dios iba a ser conocido como hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Israel, hijo de Moisés. Gran honor. Y él dijo, bueno, ¿y qué van a pensar los demás de ti? A él no le interesaba su reputación, le interesaba la reputación de Dios, igual que a David. ¿A ti qué te interesa, la reputación de Dios o la tuya? Quiero terminar, y con esto sí termino, con un consejo que dio Pablo a Timoteo en su última carta antes de ser ejecutado. 2 Timoteo 3,14 dice, Pablo escribiéndole a Timoteo, así que tú mantente firme en lo que has aprendido y te has sido encargado. Pues sabes de quién has aprendido y que desde la niñez sabes las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta aquí la mayoría de nosotros hemos llegado. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Te lo voy a leer de otra forma. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñarme. Te pregunto, ¿te dejas enseñar? ¿Eres enseñable? Para reprender, para reprenderme. La escritura está para reprenderme. ¿Te dejas reprender? Para corregir. Vuelvo a leerlo. Para corregirme. ¿Me dejo corregir? Para instruir en justicia. Para instruirme en justicia. ¿Me dejo instruir? ¿Me dejo enseñar? Además, la instrucción, para aquellos que habéis hecho la mili, que ya deben de ser muy pocos, la instrucción no tiene nada que ver con la enseñanza. La instrucción es práctica. Hay que tirarse con el cesme al barro, saber lo que es la humedad, la noche, el frío. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué me dejo enseñar? ¿Para qué me dejo reprender? ¿Para qué me dejo corregir? ¿Para qué me dejo instruir en la justicia de Dios? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, perfecta, perfectamente instruido para toda buena obra. Hermano, tú y yo hemos sido salvos para dar fruto. Hemos sido salvos para dar fruto. Y para dar fruto tenemos que ser tratados por el Espíritu Santo. Nuestro propio pecado, el pecado del de enfrente con nosotros,
cuando estamos en éxitos o en fracasos. Ahí somos instruidos, somos forjados, somos formados para dar fruto. Este mundo verá los frutos y viendo los frutos reconocerá a Jesús. ¿Qué frutos estás tú ofreciendo a este mundo? ¿Qué frutos estás ofreciendo? Déjate corregir, déjate instruir, déjate enseñar. Y podamos disfrutar de una vida plena, abundante, maravillosa. Porque si todo esto que os he dicho parece que es duro, un secreto, el mundo es mucho peor. El mundo es mucho peor. Y se va a cobrar de ti todo y más. Si pensáis que este camino es duro, el otro puede parecer delicioso, pero os va a exigir toda la vida, os terminará matando. Este, aunque difícil, te estará dando la vida. Amén. Y tú, como canal, vida a otros. Amén. Que el Señor os bendiga.